Unidos de Norteamérica, un grande escritor llamado Osías Holland escribió estas palabras: oh Dios, en los tiempos como estos se demandan mentes fuertes y grandes corazones. Necesitamos una fe verdadera y manos listas. Oh Dios, danos hombres que no se corrompan en el gobierno, hombres que no se dejen comprar, hombres que tengan convicciones profundas y voluntades férreas, hombres de honor, hombres que no sepan mentir. Actualmente parece ser que esta es precisamente la clase de hombres que nuestra sociedad requiere y es una imprescindible urgencia para que el mundo pueda comenzar a cambiar. Nuestro clamor debe ser el mismo: oh Dios, danos hombres verdaderos como Noé, en quienes puedas confiar. Danos hombres como Abraham, que estén dispuestos a abandonarlo todo. Danos hombres como José, que estén dispuestos a ir hasta la prisión con tal de no sacrificar sus vidas morales. Danos hombres como Daniel, que estén dispuestos a ser lanzados a fosos de leones antes que comprometer su fe y sus convicciones. Sin embargo, antes de que Dios levante y nos dé esta clase de hombres, nos da primero niños. Niños que se convertirán en adolescentes y después llegarán a ser estos hombres de Dios, hombres de verdad. Somos los padres los que tenemos que forjar esta clase de hombres de Dios. Vamos en esta noche en el libro de Proverbios a obtener diferentes consejos que Dios nos va a dar para que comencemos a preparar a esta clase de niños adolescentes que se convertirán en los líderes espirituales del día de mañana. En el libro de Proverbios, en esta noche vamos a abordar 5 áreas de enseñanza. 5 áreas de enseñanza que son esenciales para que nuestros hijos varones crezcan honorables, respetuosos, honrados y con convicciones delante de Dios. Y en esta noche vamos a comenzar en Proverbios capítulo 1 con la primera área de enseñanza que necesitan nuestros hijos aprender. Proverbios 1, versículo del 10 al 19. Y la primera área que necesitamos los padres enseñarles a nuestros hijos varones es que aprendan a quedarse solos en la vida por sus convicciones. Número 1, enseñarles a que aprendan a quedarse solos en la vida por sus convicciones. Dice Proverbios 1, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En este pasaje se nos muestra la necesidad de enseñarles a nuestros hijos la importancia de tener convicciones bíblicas y de estar dispuestos a vivir por ellas, aunque se queden solos en la vida. Esencialmente, lo que acabamos de leer, Dios le está diciendo a los muchachos que quieren andar en el sendero de Dios, que vas a tener amigos que te van a invitar a salirte del camino cristiano.
Y te van a decir, vente con nosotros al disco, vente con nosotros a la fiesta, vente con nosotros a robar, vayamos por acá y vayamos por allá. Y la Biblia dice que nuestros hijos deben aprender a decirles a esos amigos, no voy con ustedes, aun cuando eso signifique quedarse solos y sin amigos. En Proverbios 4, versículos 14 al 19, la Biblia dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La mayor parte de nuestros hijos tiene la tendencia de seguir a los demás, y la presión que nuestros hijos van a recibir en la vida que nos rodea cada vez será mucho más grande. La Biblia dice en Proverbios 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora bien, si nosotros vamos a tratar de poner en nuestros hijos varones convicciones bíblicas para que ellos aprendan a cortar a ciertas amistades y a entender que van a tener presión para fumar en la escuela, van a tener presión para emborracharse en la escuela, van a tener presiones para tener relaciones sexuales antes de casarse, van a tener presiones de los mismos maestros, necesitamos tratar de enseñarles y animarles para que ellos mismos puedan tomar los dos pasos siguientes. Número 1, enseñémosle a nuestro hijo varón lo que significa realmente tener verdaderos amigos. Hazle evaluar a tu hijo los amigos que tiene actualmente y pregúntale si realmente esa es la clase de amistades que a él le conviene tener. Tú puedes mostrarle a tu hijo, mira lo que dice en Proverbios 13:20, hijo, si tú sigues juntándote con ese muchacho que fuma una cajetilla de cigarros, si sigues juntándote con ese muchacho que está tomando, ¿tú crees, hijo mío, que algún día no vas a acabar haciendo lo mismo que él hace? Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a que evalúen realmente lo que es un verdadero amigo. Y en segundo lugar, recuérdale a tu hijo las consecuencias de las malas amistades. Dice en el Salmo 73, versículos del 2 al 3, lo que una vez el salmista estuvo tentado a hacer. Salmo 73, del 2 al 3, y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, la Biblia nos enseña que hay muchos de nosotros que al ver que aparentemente los que traen la jarra y los que traen el alcohol y los que traen mujeres bonitas y los que tienen dinero se divierten más que nosotros seremos tentados a caer en la misma trampa. Sin embargo, dice el versículo 17 del mismo Salmo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí qué cosa, cómo acaban esas personas, el fin de ellos. Solamente en la presencia de Dios, Dios nos podrá iluminar y nos podrá mostrar que aunque ahorita vemos a muchos jóvenes, aunque vemos ahorita a muchos hombres que aparentemente son padrinos y son ahijados de Don Huicho, estas personas tarde o temprano acaban mal en la vida. No es cierto que la diversión, la borrachera, las amantes, el dinero, las drogas, la extorsión, el robo puedan durar en la vida. Ni el poder, ni ninguna de estas cosas dura en la vida. La Biblia dice en Job, el gozo de los impíos es corto. Así pues tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no se dejen deslumbrar porque
un compañero suyo en la escuela trae un carro último modelo, o porque ya su papá le dio un coche a los 13 años de edad, o porque el otro amigo trae un reloj Rolex, o porque el otro muchacho por su carro trae a 5 o 6 muchachas con él. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el verdadero valor de lo que significa una amistad. En segundo lugar, enséñale a tu hijo a escuchar el consejo de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 12, las siguientes palabras: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es muy importante, en segundo lugar, tratar de hacer que nuestros hijos desarrollen un espíritu sensible a la voz del Espíritu Santo. Un corazón tierno y sensible a Dios es una de las principales marcas de un hombre conforme al corazón de Dios. En Hechos, capítulo 13, versículo 22, el Espíritu Santo escribió acerca del rey David: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora bien, ¿cómo podemos enseñarle a nuestro hijo, o cómo podemos desarrollar en nuestro hijo un corazón como el de David, un corazón sensible y tierno a la voz del Espíritu Santo? Lo podremos lograr a través de 4 cosas. Número 1, comienza a enseñarle a responder a tus consejos. Dice Proverbios 1, versículo del 8 al 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En Proverbios capítulo 3, dice la Biblia del 1 al 4, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Noten ustedes cómo comienza el capítulo 3 de Proverbio, hijo mío. Este consejo que Dios nos da a nosotros y nos dice: hijo mío, Pancho, Jorge, Saúl, como tú te llames, no te olvides de mi ley. Tenemos que transmitírsela y repetírsela a nuestro hijo. Hijo mío, mira Pepito, mira Juanito, nunca te olvides de la palabra de Dios. Si tu hijo comienza a aprender a guardar tus consejos ahora, más tarde también guardará el consejo de Dios. Pero si nuestros hijos ahorita no aprenden a hacernos caso y a reaccionar, a reflexionar por nuestros consejos, tampoco lo harán a la voz del Espíritu Santo, porque el hijo que no es sensible a la voz de su papá o de su mamá, tampoco y menos lo será a la voz de Dios. En segundo lugar, ayúdale a entender la corrección de otras personas. Si el muchacho que tú tienes ahora, tú le enseñas a respetar la corrección de sus maestros, de su entrenador en deportes, de sus abuelos, de la policía, etcétera, etcétera, entonces no será difícil que tu hijo responda a la corrección de Dios. Si tú estás en la casa de tus papás y el abuelo de tu hijo lo reprende, le dice: niño, no te subas al sillón o no hagas esto, tú tienes que enseñarle a tu hijo: respeta y obedece a tu abuelo en lo que te está diciendo. Si el maestro de la escuela te habla y te dice: su hijo me está dando problemas, etcétera, etcétera, tú tienes que enseñarle a tu hijo, tienes que aprender a respetar a tus maestros. Los niños no pueden faltarle jamás el respeto a una persona mayor de edad.
Cuando veas que tu hijo le dice una grosería a alguna persona grande, o a algún tío, o a algún cuñado, o a su maestro en la escuela, tenemos que ser drásticos, porque no podemos permitir que nuestros hijos sean irrespetuosos de las personas mayores. Porque si no respetan a los demás, no te van a respetar a ti. Y si no te respetan a ti, tampoco respetarán jamás a Dios. En tercer lugar, pasa mucho tiempo con tu hijo. Vamos a recordar que cuando escogemos tiempo para pasar con nuestros hijos, no lo estamos haciendo con animales ni con objetos inanimados, sino con seres humanos que merecen nuestra comprensión, nuestra compañía y nuestro continuo consejo. Si tú trabajas de 8 de la mañana a 8 de la noche y el tiempo que pasas con tu hijo es el domingo aquí en la escuela o en la comida, déjame decirte que algo está mal en tu vida, en tu organización, en la dirección hacia tu hijo. Necesitamos buscar la manera de poder llegar a la casa por lo menos y comer con la familia. Si podemos, comamos con la familia, platiquemos durante la comida como la familia. La hora de los alimentos es sagrada en la Biblia. Y Dios quiere que las familias cristianas comamos juntas todos, no que coma tu hijo a las 2 de la tarde, tu hija a las 4:30, la mamá a la 1 y el otro a las 2. Esa no es una familia cristiana. Ahí parece ya la fonda del recuerdo. Necesitamos entender que a la hora de la comida, aquí comemos todos a tal hora. Nos sentamos a tal hora, nos agarramos de la mano todos a la misma hora, oramos todos por los alimentos y la hora de la comida es un momento oportunísimo para compartir de Dios, para preguntar cómo está en la escuela, para alegrarnos hasta para después de acabar la comida, cantar todos un himno o un coro cristiano alabando a Dios. En tercer lugar, la tercera área de enseñanza a nuestros hijos es que nosotros los papás necesitamos enseñarles a tratar con las tentaciones sexuales. Tenemos que enseñarles a tratar con las tentaciones sexuales. Y no es de extrañarse que en el libro de Proverbios se mencionen dos áreas de tentaciones relacionadas, una con el sexo opuesto y la otra con el abuso de la comida y del alcohol. Así pues, en Proverbios hay dos áreas de tentaciones, las sexuales y las que están relacionadas con el abuso de la comida y del alcohol. Vamos a ver en primer lugar las tentaciones sexuales. Proverbios 5, del 1 al 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Como padres, tenemos la obligación y la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos el uso debido y adecuado del sexo. Y nuestros hijos tienen que aprender de nosotros, no del puesto de periódicos, no de las clases del sexo en la escuela, que son y están hechas y fabricadas en el infierno. No del consejo del psiquiatra ni de la maestra de la escuela. Eres tú, varón que me escuchas, y yo, los papás, los varones, los que tenemos que enseñarles a nuestros hijos varones, porque la mujer, la mamá le enseña a las mujercitas la cuestión del sexo, pero esta noche es el padre y su hijo varón. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos las consecuencias de usar el sexo fuera del matrimonio. Dicen en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros
los juzgará Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el sexo fue diseñado por Dios, fue creado por Dios. Es un impulso como el comer o el dormir. Sin embargo, si yo tengo ganas de comer, ¿me voy a comer un cabrito o medio lechón hasta ponerme así? No, ¿verdad? Yo tengo que controlar el impulso de comer y aprender a comer moderadamente. Si yo tengo ganas de dormir, ¿me voy a dormir 12 horas o 15 horas? Tampoco, porque ese impulso también tengo que controlarlo. Es bueno porque debemos de dormir 8 horas mínimo diarias, 6, ¿verdad? Dicen, ya los viejitos duermen hasta 5 horas menos, o sea, mientras más viejito, menos tiempo duermes. Pero si duermes mucho, ¿qué pasa? Te enfermas del sistema nervioso. Igual el sexo, es un impulso, dicen muchos, es que Dios fue el que me dio el impulso sexual. Sí, es cierto, pero también tienes que aprender que Dios nos enseña cómo comer, cómo dormir y cómo usar el sexo. Y la Biblia enseña que el sexo solamente se puede usar dentro de una esfera, el matrimonio, y nunca fuera del matrimonio. Las consecuencias de usar el sexo antes de casarse, las consecuencias de creer que con un condón ya no vas a lastimar y puedes tener el sexo libre, te equivocas grandemente. Dios nos enseña otro cuadro en Proverbios 5, 20 al 23. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia dice que si un muchacho se va tras otra muchacha, o los jóvenes tienen relaciones sexuales, están en el camino de la locura. Y van a equivocarse, van a lastimarse, van a herir su cuerpo, van a traer enfermedades venéreas, se van a marcar psicológicamente y van a desviarse del verdadero camino de paz y de tranquilidad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En Proverbios capítulo 6, versículos 23 en adelante, dice la Biblia, porque el mandamiento es luz, lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer, ¿qué cosa? Ramera, el hombre es convertido o reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ustedes saben, hermanos, que Satanás en la Biblia se muestra como el cazador de las almas de los hombres. Satanás, cuyo tipo es Nimrod, en Génesis capítulo 10, el gran cazador, es el gran cazador de las almas. Y cuando vemos aquí que hay mujeres cazadoras, nos damos cuenta que las mujeres cazadoras, que cazan varones, que persiguen a los hombres y que los entrampan, son mujeres usadas por Satanás. Y cuando una mujer anda persiguiendo a un hombre y el hombre es tonto y no tiene consejo, ni conoce la palabra de Dios, ni tiene convicciones, el hombre cae en la trampa de Satanás. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. El versículo 28 dice lo siguiente: ¿podrás tú ver a una muchacha 20, 30, 40 veces, entrar a tu oficina y estarle viendo las piernas, estás jugando con fuego? ¿Podrá un hombre o un muchacho estar viendo revistas pornográficas y el Playboy y manoseando a su novia? ¿Podrá él jugar con fuego sin que algún día se queme? La respuesta es no.
tarde o temprano te vas a quemar. Por eso hay que aconsejarles a nuestros hijos que cuando tengan una relación con una muchacha, sobre todo a los hijos varones, aprendan a respetar a la muchacha. Un muchacho que no respeta a su novia, que la está bese y bese, que le está abrace y abrace, ¿podrán ellos algún día detenerse o controlarse? La respuesta es no. Van a acabar teniendo relaciones sexuales. Por eso en la iglesia no nos gusta ver aquí muchachitos jóvenes abrazados y besándose allá afuera y debajo del guamúchil allá afuera acariciándose, etcétera, etcétera. Les llamamos los pastores la atención, ¿por qué? Ni tampoco en nuestras casas, porque es peligroso. Es peligroso. Si no les enseñamos ahorita a nuestros hijos varones a respetar a su novia, jamás podrán ellos entender lo que significa tener una muchacha de amiga, salir con ella y no tocarla. ¿Por qué? Porque comienza con un besito y la mano llegó, dice la canción. Comenzó con un besito y la mano llegó. ¿Se acuerdan? Esa canción tiene mucho de moral. Comienza con el besito y de periquito, y después con el dedito, y después sube la manita, y le hace cuchi aquí, y le hace cuchi aquí, y al ratito, ¿verdad?, acabas teniendo relaciones y te acabas embarazando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 28, ¿podrás caminar sobre brasas sin que tus pies se quemen? Así es el que se llega a otra mujer ajena. Dice el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Escuchen, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Recordemos pues a nuestros hijos las consecuencias del pecado. Las consecuencias de meterse con mujeres casadas, porque ahorita hay un ejército de mujeres casadas, leonas, insatisfechas, Jezabeles, que andan buscando chamaquitos para chupárselos, para secarlos, para pervertirlos, para corromperlos. Y tenemos que estar alerta y darles el sonido de trompeta a nuestros hijos. Cuidado, hijo, cuídate de este tipo de mujeres. Porque estamos rodeados de un ejército de diablos y Dios está usando a las mujeres para poder cazar la preciosa alma del varón. Tenemos también el abuso de la comida y del alcohol, dice en Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y el versículo 29 del mismo capítulo dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vean ustedes en el versículo 29 los ayes que se encuentran. ¿Para quién será el ay? Ay. En otras palabras, cualquier joven, tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Los jóvenes que se meten en el alcohol y abusan del alcohol van a sufrir. La palabra ay
implica dolor. A ver si controlamos al muchacho que está ahí en la esquina, que está haciendo señas, se acaba de parar. A ver si lo pueden controlar, por favor. Dice la Biblia en el versículo 31 que comienza la tentación cuando comenzamos a ver el whisky y el vodka y el licor. Y dice la Biblia en el versículo 31 que el licor, vean ustedes la trampa de Satanás, el licor entra, ¿cómo entra al organismo? ¿Cómo entra? Entra suavemente, se desliza como una serpiente. ¿Cómo entra? Entra suavemente, se desliza como una serpiente. Decía un grande predicador que dentro de nosotros tenemos un animal y el alcohol le abre la puerta para que salga el animal que tenemos dentro. La llave que le abre puerta al animal que traemos dentro es el alcohol. Y así una muchacha va a una discoteca o va a cualquier fiesta, quieres una cubita y comienza suavemente la cubita sin que se dé cuenta. Y ya que entra dentro del organismo el alcohol, la Biblia dice que entonces te muerde. Es como un veneno que acabas tú de tomate en una copa y cuando el veneno entra, comienza a trabajar. Dice la Biblia en el versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Cuántos de ustedes, antes de ser cristianos, eran borrachos o abusaron del alcohol e hicieron un teatrito e hicieron cosas que ahora, dice Romanos 6, nos avergonzamos? Cosas que en el pasado, el espectáculo que dimos, y ahí estabas tú que muy aquí en la fiesta y ojalá que te hubieran filmado para que te dieras cuenta la cara de payaso que tenías y de tonto que tenías cuando estabas borracho. Pero mientras estamos borrachos queremos que aquí la pura papas fritas y que aquí yo y que muy simpático y todo, y lo único que hacemos era que hicimos el ridículo. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Saben ustedes de dónde viene lo que se llama en el alcoholismo el delirium tremens? El delirium tremens es un estado mental en el que entra una persona alcohólica y ve dinosaurios, ve dragones, se encuentra San Diego en la noche. Pues ese delirium tremens, los psiquiatras y los psicólogos todavía no saben cómo se forma. La Biblia lo enseña, son demonios produciéndole a la persona alucinaciones, o sea, realmente sí ven lo que están viendo. Pero no es un delirio, es imágenes y retratos que Satanás le puede pintar a la mente que está alcoholizada. Cuando vas manejando, te equivocas y crees que está un carro y chocas. Y la Biblia dice que hay personas que hicieron el ridículo, que se emborracharon y que hicieron tontería y media. Y dice el versículo 35, hay personas que van a decir, me dolió lo que hice y me dolió el choque y me azotaron, pero cuando despierte me volveré a emborrachar. Qué triste, ¿verdad? Que haya personas que a pesar de las cosas irracionales y tontas que cometieron, puedan seguir pensando, voy a seguir alcoholizándome, voy a seguir fumando, voy a seguir adulterando, voy a seguir fornicando. La Biblia llama a esta forma de pensar camino de locura. En cuarto lugar, enséñale a tu hijo cómo administrar el dinero. Desde niño tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo administrar el dinero. Hay 4 áreas de responsabilidad financiera en la vida. Número 1, cómo ofrendar. 2, cómo ganarse el dinero. 3, cómo gastarlo. Y 4, cómo ahorrarlo. Todos nosotros debemos saber cómo dar dinero, cómo ganarnos el dinero, cómo gastar el dinero y cómo ahorrar el dinero. Vemos en primer lugar cómo ofrendar. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, este consejo a los padres hacia sus hijos. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tu hijo
debe aprender a darle a Dios de su salario semanal, de lo que le das tú en tu casa, de lo que él gana, y tiene que tu hijo aprender que darle a Dios es la prioridad en su vida. Si tu hijo limpia el jardín y le paga 5 pesos por limpiar el jardín, enséñale que tiene que guardar 50 centavos para entregarlos de diezmo. No le enseñes a tu hijo que se gaste todo el dinero. Enséñale a que siempre, no importa qué entrada tiene de dinero, tiene que apartar una cosa para entregársela a Dios. En segundo lugar, ¿cómo ganar dinero? Para poder ofrendar, tu hijo necesita primero aprender a qué cosa, a trabajar. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Dice Génesis 3:19, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y tienes que hacer que tu hijo pueda aprender a esto. En Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 11, la Biblia nos dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En otras palabras, tenemos que enseñarle a la gente, a los discípulos, a nuestros hijos, a que trabajar es una orden de Dios. En una iglesia no puede haber holgazanes, no puede haber flojos, no puede haber muchachos pirulation, no puede haber chavos hijos de papi paga, no puede haber muchachos indolentes de padres cristianos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a trabajar. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande como desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no serles gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para darle nosotros mismos un ejemplo para que nos puedan imitar. Así pues, encontramos que el muchacho tiene que aprender a cómo ganarse el dinero. En tercer lugar, cómo gastar el dinero. En Proverbios 31, la mujer virtuosa nos enseña o nos ejemplifica cómo gastar y cómo invertir sabiamente. Dice Proverbios 31, versículo 16, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Vean ustedes lo que dice la Biblia, que cuando tu hijo quiera comprar un coche, enséñale que no solamente me gusta el coche porque está bonito, hay tantos coches tan tranzas y tan chocolates, como les dicen aquí, que no tienen papeles, que le cambiaron el número del motor. Enséñale a tu hijo que lo primero que tiene que hacer es que el número del motor esté de acuerdo con el número de la factura. Es lo primero que tu hijo tiene que aprender. Tiene que aprender a considerar lo que va a comprar. Que no compren a lo loco, que sepan cómo comprar. En segundo lugar, checarle al coche, ¿qué cosa? La comprensión del motor. La compresión del motor. Porque eso es lo que te dice la fuerza que tiene todavía el motor para los próximos años. Tu hijo compra un carro, ahorró 10 millones de pesos y sale con que el carro es chocolate, sale con que el carro se desviela a los 3 meses. ¿Por qué? Porque no aprendió de su papá cómo comprar las cosas. Cuando los rancheros le enseñan a sus hijos cómo comprar caballos, le dicen a su hijo, mírale el diente, hijo, porque en los dientes los caballos se conocen los años que tiene. Y según las curvas que tenga el diente del caballo, sabes si el caballo tiene 6 años, 10 años, y aunque parezca caballito que tiene 6 años, le ves el diente y tiene 18 años, ese caballo ya viejo punto a morirse. Entonces los niños aprenden cómo comprar caballos, cómo comprar una casa, cómo comprar coches, porque su papá le enseñó desde que era niño. Y en cuarto lugar, cómo ahorrar. El principio del ahorro está demostrado en Proverbios 6, versículos del 6 al 8. Y dice la Biblia en Proverbios 6, del 6 al 8, estos consejos. Ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí vemos pues el principio del ahorro en los mismos insectos y en los animales. Si tu niño no tiene una alcancía o no tiene su cochinito, está mal educado. Necesitamos enseñarle al niño, hijito, ¿cuánto ganaste? 20 pesos, papá. Ok, de los 20 pesos, primero, ¿qué cosa, mijito? El diezmo, aparta su diezmo. En segundo lugar, ¿qué cosa, mijito? Aparto 1 peso, 2 pesos al cochinito. Y lo demás, mira, debes gastarlo de esta manera. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos las 4 áreas de la responsabilidad financiera. Y en último lugar, enseñémosle a nuestro hijo a trabajar duro en la vida. Proverbios 10, del 4 al 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es un error, amados hermanos, es un gravísimo error que le estés a tu hijito dándole dinero continuamente sin permitirle valorizar el resultado del trabajo duro para ganar. Todo padre tiene que enseñarle a su hijo a trabajar en su casa desde niño. Todos los papás. Tu hijo tiene que trabajar en tu casa. Papá, quédame para mi domingo, lávame el coche. Papá, necesito, lávale los trastes a tu mamá. Papá, trapea tu cuarto, lava los platos, limpia el jardín, cuida al bebé cuando vayamos tu papá y yo al cine, y con mucho gusto te doy dinero. Todo el dinero que les demos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles que ganar el dinero no se regala, se gana con el sudor de nuestra frente. Los papás que ahí está el domingo, ya está esto, y les dan, sin que el hijo se gane ese dinero, los estamos haciendo que crezcan hijos inútiles, consentidos, y que nunca valorizarán lo que realmente significa ganar el dinero. ¿Cómo? Trabajando. Hermanos y hermanas en Jesucristo, ¿saben ustedes quién es el hijo más grande que jamás haya nacido? Dice Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo lo sabes? ¿Alguno de ustedes conoce el nombre de este hijo? Tal vez muchos de ustedes no lo conocen, porque tal vez tú fuiste un hijo rechazado, un hijo incomprendido, despreciado, que tus padres nunca te pusieron atención. Pero este hijo que se menciona aquí en Proverbios se puede en esta noche identificar contigo, porque dice en Isaías 53, del 3 al 6, que este hijo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Este hijo, por supuesto, es Jesús, quien vino al mundo a pagar por tus pecados a través de su muerte y del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Si tú pones en esta noche tu fe en este hijo, en Jesús, te has perdido de conocer al hijo más importante que jamás haya nacido. Si tú no le entregas en esta noche a Jesús tu vida, nunca podrás tampoco forjar a un hijo y hacerlo un hombre verdadero, porque antes de que tú puedas conocer a tu hijo en la carne y forjar en tu hijo un varón de Dios, necesitas conocer primero al Hijo de Dios, Jesucristo.
Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que cualquiera de ustedes que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. No podremos jamás forjar hijos ni hacerlos grandes hombres si antes nosotros no conocemos al Hijo más grande del universo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No quisieras en esta noche invitar a Jesucristo a tu vida? ¿No quisieras en esta noche reconocer que no tienes la capacidad, ni la sabiduría, ni el poder para poder educar a tus hijos? Pídele en esta noche a Jesús que entre a tu vida y comience a prepararte para forjar y formar grandes, grandes hombres de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra en esta noche, porque tú nos dices: oigan, hijos míos, la instrucción de su Padre, porque adorno de gracia será tu cabeza. No se olviden de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque vas a vivir muchos años y tendrás mucha paz en tu corazón. Nunca se aparten de tu vida mis mandamientos ni la misericordia. Escríbelas en tu corazón y vas a tener gracia y buena opinión delante de mí, dice el Señor, y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que tengan sabiduría. No desamparen mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Y mi padre me enseñaba y me decía, dice Jesús, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. En esta noche, ahí desde tu lugar, a muchos de ustedes varones, les pido que se humillen delante de Dios, que reconozcan que no han educado a su hijo varón como debemos educarlos, y que te dio Dios la oportunidad de comenzar de nuevo en esta noche otra vez. Y ahí desde tu lugar te invito a que te arrepientas y a que le pidas a Jesucristo que entre a tu corazón. Y dile ahí en tu lugar, en tu alma: Señor mío y Dios mío, quiero formar un grande hombre de Dios de mi hijo, y confieso que no puedo hacerlo sin ti. Reconozco que no tengo la capacidad, ni la sabiduría, ni tampoco, Señor, el poder para cambiar la vida de mi hijo. Creo que tu hijo murió en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados, para que yo pudiera tener el perdón de mis pecados, la vida eterna y la capacidad y el poder de ser un buen padre de mi familia. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en esta noche. Te recibo como mi Señor y como mi Dios, y te pido que me ayudes a formar de mis hijos hombres y mujeres de Dios, que glorifiquen tu nombre y que yo nunca me avergüence de haber sido llamado Hijo de Dios por tu gracia y tu misericordia en la cruz del Calvario. Señor Jesús. Amén.